Listo, entonces la vez pasada hicimos una introducción a lo que nos interesa del curso, que es interiorizar, que es apropiarnos, que es entender cuáles son las leyes fundamentales eh, relacionadas con la electrotecnia. Cuando nosotros hablamos de electrotecnia, es precisamente esos ejercicios que estamos haciendo, de conectar un bombillo, de conectar un circuito muy simple. No solamente es ir a conectarlo, sino también calcularlo, entregar una memoria de cálculo bien hecha, entregar un producto bien hecho. ¿Cuáles son esas leyes? La ley de Ohm, la ley de Watt, eh, la ley de Joule. Más adelante vamos a mirar también las leyes de Kirchhoff, pero por ahora nos hemos enfocado en la ley de Ohm y en la ley de Watt. Entonces, importante que la entendamos bien, que la utilicemos bien, que no la confundamos para que el producto que nosotros vayamos a entregar esté bien hecho. ¿Listo? Entonces vamos a mirar hoy los conceptos básicos relacionados con los circuitos en serie. Ya nosotros dejamos una actividad donde precisamente estamos trabajando con un circuito en serie que nos piden medir sus parámetros. Entonces, la idea del día de hoy es reforzar estos conceptos para que ustedes puedan entregar bien su tarea, para que puedan hacer las cosas bien hechas. Ya acabé de ver ahorita en el grupo que ustedes entregaron ahí ya su tarea, entonces ahorita cuando terminemos de la clase o mañana temprano, yo las reviso y les hago la retroalimentación. ¿Listo? Para que em, tengamos una buena comunicación y tratemos de corregir los errores que vayan surgiendo. Listo, entonces, no sé si alguien haya tenido algún inconveniente con el tema del simulador, que no lo haya podido utilizar o que no haya podido crear la cuenta, algo relacionado con eso, o estamos todos bien. Listo, entonces ahí la mayoría me está Profe, confirmando. yo no pude porque el computador mío comenzó a fallar y esto en el teléfono es bastante complicado. Listo, pero igual en el teléfono lo podemos hacer, es más, como usted dice, más tedioso, no es que sea complicado, sino tedioso, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? Sí, claro, sí señor, claro. Listo, por eso dejamos plazo hasta que terminemos el curso, entonces no hay afán, pero tampoco es descuidar, tampoco es decir no lo hago No, porque no, no. así es, no, toca Sí, claro, mañana darle duro. Sí, ajá. señor, tranquilo. Por eso les decía que en el teléfono es cansón de hacer eso. ¿Alguien más? Listo, entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo prácticamente que el mismo de la tarea, entonces ya con lo que hablemos hoy, estoy seguro que ya todos van a estar en la capacidad de poder realizarlo. Listo, entonces iniciemos en lo que nos concierne la clase de hoy, que es hablar o enfatizar en cuáles son las características propias de un circuito en serie. Entonces, acá nos dice que los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna. Entonces, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas y ciudades, los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Entonces, acá para destacar esta parte. Si usted quiere trabajar con un circuito electrónico o quiere trabajar con un circuito de potencia, fíjese que vamos a utilizar las mismas leyes. Eso es lo bonito de esta ciencia, de este fenómeno físico, que es desde lo más pequeño hasta lo más grande, vamos a utilizar siempre estas leyes que tenemos ahí. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. Entonces vamos a explorar los conceptos básicos de los circuitos en serie,
el paralelo lo miramos después, cuáles son sus características distintivas y las aplicaciones prácticas en nuestro entorno. Entonces, la vez pasada habíamos hablado de este circuito que es el más básico, el más elemental, y habíamos extraído mucha información de él. Ahí podemos entender cómo fluye la energía, cómo fluye la corriente, cómo se distribuye la tensión, cuánta potencia gasta la carga, cuánta potencia entrega la fuente. Entonces, a pesar que el circuito es muy básico, podemos analizar muchos parámetros físicos que nos van a ayudar a entender cómo funciona la electricidad para ya después aplicarlo en cosas más robustas, en cosas más elaboradas. Entonces siempre es importante tener en cuenta este tipo de circuitos porque nos ayudan a clarificar de pronto dudas que tengamos para circuitos eh, más complejos. Em, Acá tenemos un circuito ya donde no tenemos una sola carga, sino tenemos tres cargas, muy similar a lo que habíamos dejado de tarea, donde teníamos un bombillo y un motor. Acá tenemos tres bombillos. Entonces es importante notar varias cosas, varias características. La primera característica que nos muestran acá es que la corriente es constante. ¿Qué quiere decir que la corriente sea constante? Como el circuito está en serie, sin importar cuántos elementos tengamos, la corriente va a ser la misma para los n elementos que tengamos conectados, porque el circuito está en serie. Es importante notar eso. Sí, Iván. Profe, buenas noches. Buenas noches, Tengo una pequeña duda. señor. Respecto a la potencia en el circuito, ¿cuál es la diferencia en sí como tal de la potencia que entrega el circuito y la potencia que consume la resistencia? O sea, si me lo podría explicar, no sé, que no tengo claro esa parte. Listo, habíamos estudiado la vez pasada el concepto de potencia. Habíamos dicho que la potencia es el trabajo que realiza alguien por unidad de tiempo. En este caso, ¿quién está haciendo el trabajo en este circuito? El bombillo. Devolvámonos acá. ¿Quién está haciendo el trabajo? Que este es el más elemental. La batería. La batería está La haciendo un batería. trabajo. Sí, señor, está haciendo un trabajo. Está Es, convirtiendo la es energía la, química, es la que lleva la carga. es la que está convirtiendo la energía química en energía. ¿En qué tipo de energía? Hace. Directa. Eléctrica. Corriente directa. Está convirtiendo la energía química de la pila en energía eléctrica. Entonces está entregando potencia, mientras que el bombillo la está recibiendo. Está utilizando esa potencia que está entregando la pila para convertirla en qué tipo de energía. Lumínica. Lumínica y qué otra. Calórica. En energía térmica. Térmica. Ujú. Térmica y calórica son sinónimos, es más utilizada el concepto de térmica, es más correcto. Energía térmica y energía lumínica. Acá estamos idealizando el sistema, estamos omitiendo la pérdida que hay acá en el interruptor y la pérdida que hay en el cable, porque es un circuito muy pequeño. Cuando se hace importante la pérdida en el cable, cuando el cable tiene unas dimensiones importantes, cuando el cable es largo. Acá como es pequeño, sí hay pérdidas, pero esas pérdidas son despreciables acá para el efecto de los cálculos. ¿Sí, Iván? Más o menos. Sí, profe. Entonces, o sea, la potencia por la batería es el proceso de el trabajo que hace
de pasar la energía química a corriente directa. Sí, señor. ¿Sí? Sí, a electricidad, a energía eléctrica. Y el Acuer- bombillo la consume, La consume, exactamente. tras que la pila la genera. Ujú. Entonces, matemáticamente, para hallar la potencia del circuito y luego la potencia del bombillo, ahí sí pues ya utilizaríamos la fórmula, Sí, señor. ¿Cuál fórmula? ¿Cuál ley? la ley de Watt. Exactamente, la ley de Watt. ¿O cuál otra ecuación podemos utilizar? Pues primero que tenemos que hacer la ley de Ohm y luego la ley de Watt. Sí, Ujú. pero para hallar la potencia en cada uno de los puntos podemos utilizar también la primera ley de la termodinámica. ¿Se acuerda que habíamos hablado? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La conservación de la materia. Conservación de la energía en este caso. También podríamos analizarlo como la conservación de la carga, porque la corriente va a ser la misma en un circuito en serie a través de todos los elementos. ¿Listo? O sea que entonces la potencia del circuito se basa en, en la batería o en el bombillo. No, en la batería. La batería es la que va a dar ese parámetro inicial de cuánta potencia disponemos, de cuánta potencia disponemos. La potencia siempre la da la fuente de poder. Sí, señor. Listo. Digamos en un generador eléctrico, en un motor síncrono, generador síncrono. Pero por Como ejemplo, medimos hay esa potencia potencia va a entregada y potencia consumida, ¿sí es así? sí, señor, esa potencia va a depender de las dimensiones de ese generador, de qué tan grande es, de qué tan eficiente es. Entonces, imagínese allá ese generador en una planta térmica o en una planta hídrica, dependiendo del tamaño, va a tener X cantidad de potencia. Entonces, nosotros como usuarios vamos a disponer de esa potencia que pueda entregar esa fuente. Entonces, siempre analizamos acá es la fuente, cuánta potencia puede entregar. Lo mismo en un motor eléctrico. Usted tiene que mirar cuánta es la potencia máxima para usted no ir a sobrecargarlo, para que no lo vaya a dañar. Listo, profe, gracias, me quedó más claro. Listo, ya vamos a seguir acá mirando para que aclaremos bien esas dudas. Les estaba contando que acá tenemos otra característica, em, que si tenemos varias cargas, la corriente va a ser la misma a través del circuito. Entonces la corriente, si usted la mide acá en este tramo, si la mide acá en este otro, o en el tramo final, o acá en este cable negro, en cualquier punto va a ser igual. La corriente es la misma, no importa dónde la mida usted. Esto también es importante a la hora de usted ir a hacer un análisis, por ejemplo, de un equipo. Usted tiene que buscar la comodidad, porque no siempre esos equipos están ahí con espacio disponible. Muchas veces tenemos que ir a agacharnos por allá a buscar los cables. Hay que buscar la comodidad, buscar cómo vamos a medir esa corriente de manera correcta, porque muchas veces este cable también viene encauchetado, es un cable que viene unido, entonces hay que saber cómo se mide esa corriente. Eso ya después vamos a mirar bien esa parte. Sí, Jessy. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Digamos, es que yo no pude hacer la tarea, no. Digamos, en la tarea que tenemos, las pilas con voltajes diferentes, ¿la corriente es la misma o varía? Listo, ya vamos a mirar, ya vamos a hacer ahorita un ejercicio que es prácticamente el mismo y miramos bien esa parte, listo. Y ahorita lo hacemos. Gracias. Otra característica importante es la división de la tensión. Entonces ahí tenemos el mismo circuito. Estamos imaginando que los bombillos tienen la misma resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay un concepto importante que es el de división de tensión, que nos dice que la tensión se va a dividir dependiendo del valor de la resistencia. Acá como la resistencia es igual, los tres bombillos son iguales, la tensión se divide
equitativamente. Entonces, si tenemos en la fuente 3 voltios, vamos a tener en cada uno de los bombillos 1 voltio. Creo que es bastante intuitivo. 3 voltios a la entrada en la fuente, 1 voltio por cada uno de los bombillos, por cada carga. Entonces volvemos a lo mismo, ley de la conservación de la energía. Esos 3 voltios no se pueden perder, tienen que aparecer en algún lado. Ahí están, vean. 1 voltio por cada bombillo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Listo, bien. Otra característica importante es la dependencia de los componentes. ¿Qué quiere decir? Que dependa uno del otro. Entonces, vemos acá en esta imagen cómo la energía fluye, sale del positivo, lleva esta trayectoria, pasa por la carga 1, pasa por la carga 2, por la carga 3 y cierra el circuito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se daña este bombillo? El Los que otros dos continúa siguen se daña funcionando, también. ¿no? No tiene continuidad. Exactamente. Sí, se Ya, corta. Se daña la serie. Esa es la, diría yo, la respuesta más técnica. Se pierde la continuidad. Esa es la desventaja del circuito en serie. Exactamente. Vea. ¿Por qué? Porque vea, viene acá. ¿Por dónde pasa la corriente acá a través de esto? ¿A través de esta roseta o a través del bombillo? A través de los filamentos del bombillo. Exactamente. Entonces, vea, viene acá, pasa por el filamento que es algo muy delgadito, muy susceptible, El circuito. y sigue hacia acá. Pierde la continuidad porque se daña en esta parte, en el momento que se funde ese bombillo. Entonces, esa es otra característica, la dependencia del circuito. El circuito en serie. Ujú. Listo, entonces, acá en esta fórmula de tensión total, tenemos que la tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los elementos. Si Son 5 tenemos, voltajes diferentes. tenemos n elementos, vamos a tener n tensiones, lo que estamos viendo acá. Si tenemos n bombillos, vamos a tener en cada uno n tensiones. Así es como nos dejó la tarea. ¿Se acuerda? La batería, pues habían 2 baterías y se hacía la sumatoria de ambas baterías. Sí, ya vamos a hacer un ejercicio muy parecido, prácticamente el mismo. Estas resistencias nosotros las podemos sumar. Hay maneras de sumar resistencias. Como el circuito está en serie, las vamos a sumar como indica acá la fórmula o la ecuación. Hay personas que no les gusta llamar mucho esto fórmulas, sino ecuaciones. Entonces acá tenemos. La resistencia equivalente es igual a la suma de los valores de las resistencias. Sencillo, ¿no? Entonces, en resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y la tensión en una ruta continua. Importante eso, lo que dijo ahí el compañero. Tiene que haber continuidad. Y tiene aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces, el más básico, el más intuitivo, para aquellas personas que de pronto no estén tan familiarizadas con los sistemas eléctricos, tenemos ahí las extensiones de Navidad. Entonces creo que todos recordamos estas antiguas que son de bombillos incandescentes, que uno las guardaba ahí cuando las iba a utilizar, por alguna extraña razón, no funcionaba. ¿Cuál era esa extraña razón? Que perdían la continuidad. Se fundía, se dañaba algún bombillito de estos y tocaba ir a revisar uno por uno dónde estaba la falla. Venían en una configuración mixta, una parte en paralelo y otra en serie. Ahorita concentrémonos en la parte de serie. Entonces acá, si fallaba algún bombillo de estos, fallaba toda la extensión. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Ya esas luces no, ya quedaron obsoletas. Ya no se encuentran en el mercado. Ahorita son de qué, tecnología. Ahorita ya hasta con paneles solar ya viene. Tecnología LED. Exactamente, ahora son LEDs. Era LES ahora. Sí. ¿Señor? Sí, son LEDs. LES. Ujú. Ya después miramos cuál es la diferencia entre un incandescente y un LED.
En aplicaciones de seguridad, también cuando nosotros utilizamos sensores, muchas veces cuando usted está automatizando un sistema, le conviene poner esos sensores en serie para que el proceso se detenga en determinado momento que haya una falla en cualquiera de sus secciones. Pero es el mismo concepto. Ya no estamos hablando acá de la parte de la transmisión de la potencia, sino estamos hablando de la parte de control, pero es el mismo concepto de serie. Los vehículos eléctricos tienen acá sobre su chasis unas baterías de litio que van conectadas de diferentes formas. Muchas veces vienen en una conexión mixta, que en su mayoría de las veces. Entonces hay que saber cómo se conecta esa parte en serie y esa parte en paralelo. Cuando estamos hablando de baterías es muy importante tener en cuenta cómo las vamos a conectar porque son bastante susceptibles a dañarse cuando no cumplimos bien esas especificaciones que nos da el fabricante. Por ejemplo, en este tipo de sistemas, sistemas solares, donde usted tiene que conectar esas baterías de determinada manera para garantizar su vida útil. Estos paneles también usted los puede conectar de diferentes formas. Acá los conectamos en strings, que pueden ser de 5, 10, 20 paneles, dependiendo las dimensiones del sistema. Digamos, en estos sistemas, en estos parques fotovoltaicos, son grandes cantidades de paneles, póngale 20, 30 paneles que están conectados en serie. Entonces usted tiene que tener en cuenta por qué los conecta en serie, por qué los conecta en paralelo, qué características eh, va a tener que tener en cuenta para hacer una u otra conexión. No solamente relacionado con el panel, sino también para el cálculo del regulador, del inversor, para calcular también las protecciones, para calcular los cables, las pérdidas en los cables, las pérdidas energéticas en los conductores. Eh, para eso nos sirve todo esto que estamos hablando. Pero fíjese que es lo mismo, sino que acá pues son más elementos, pero si usted se pone a analizar es este mismo circuito, es lo mismo, sino que ya no van a ser bombillos, sino paneles. Van a tener unas características también de pérdidas, van a haber pérdidas en los cables, va a haber pérdidas también eh, en el módulo propiamente dicho por efectos térmicos, efectos de suciedad. Entonces son conceptos que los podemos aplicar en todos los contextos, ¿sí ve? Por eso es importante tenerlos bien claros porque nos van a ayudar a entender estos sistemas más complejos. Entonces, si usted aprovecha bien este curso, si usted entiende bien esos conceptos básicos, ya cuando haga un curso de estos o cuando venga a estudiar estos sistemas, ya se le va a facilitar mucho más, porque ya va a entender cuáles son esos parámetros importantes. Cuando hablamos acá de estos sistemas también electrónicos, computadores, cámaras, tablets, drones, instrumentos musicales, también vienen conectados allá esas baterías de litio, eh, vienen conectadas en serie. Haga de cuenta cuando usted tenía ya esa linterna metálica antigua que usted le ponía dos pilas, esas pilas como estaban conectadas en serie, es lo mismo acá, sino que ya no van a ser eh, esas pilas de plomo, sino ya van a ser pilas de litio, que son mucho más ligeras y mucho más eficientes. Listo, no sé si tengamos algo que añadir ahí con respecto a las aplicaciones. Otra aplicación de pronto que se les ocurra así de momento. Listo, entonces vamos a mirar este ejercicio, ya un ejercicio numérico. Ya lo importante es entender el concepto. Una vez que usted entiende el concepto, ya puede ir a hacer algo más exacto, algo numérico.
porque ya va a tener la idea en la cabeza. Muchas veces uno cuando está estudiando empieza a estudiar mal, porque de una vez el profesor allá le pone el circuito, que haya la corriente, que los números, antes de ponerlo a uno en contexto. Entonces, uno a veces le coge pereza a eso porque no entiende qué es lo que está haciendo. Acá yo creo que ya más o menos tenemos entendido, ya tenemos claro qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que vamos a hallar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio que vemos ahí, que es prácticamente el mismo ejercicio que tenemos de tarea. Solamente que en el de la tarea tenemos un bombillo y un motor. Acá tenemos tres bombillos. Corriente que circula en círculo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esos tres bombillos y vamos a hallar primero la corriente. Nos pregunta cuánto vale la corriente que circula por el circuito. Entonces la corriente va a salir acá del positivo, va a pasar por cada una de las cargas y se cierra al negativo. Y igual por B. ¿Cuál ley utilizamos ahí? La ley de Ohm sería I B sobre R. Sí, señor. Listo, entonces la vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Estamos viendo ahí la pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Listo, entonces ahí tenemos, vamos a dibujar el circuito, vea, esto es lo que ustedes van a hacer. Tenemos ahí los 12 voltios, tenemos los tres bombillos, que como son incandescentes, los modelamos como una resistencia, ¿sí ve? Estos son modelos. Esto es un modelo de circuitos, de la teoría de circuitos. ¿Cuánto vale la resistencia? Las tres resistencias son iguales, valen 200 ohmios cada una. La sumatoria son 600. Exactamente. Entonces, lo que nos piden es hallar la corriente que fluye a través del circuito. No es más. 12. Entonces, utilizamos ¿cuál ley? La ley de Ohm. La ley de Ohm. Sería I Entonces, V sobre R. ¿qué nos dice la ley de Ohm? La corriente es igual a V sobre R, o sea, la tensión dividida la resistencia. Habíamos dicho que podíamos reducir el circuito, es decir, lo redibujamos de tal manera que obtengamos un circuito donde tengamos una fuente y una resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? 600 ohmios. ¿De dónde salen esos 600? De acá, De la- De la sumatoria de las tres resistencias. de esta, vea. Resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual a la suma del valor de las n resistencias. ¿Cuántas resistencias tenemos ahí? 3. O sea, la sumamos, nos da 600. 600 ohmios. Es decir, que este circuito es exactamente este mismo de acá. Entonces, la corriente que tenemos acá es la Es de misma. 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da? 20 miliamperios. Listo, bien. Ya vamos a verificar eso. Tenemos ahí la corriente. Listo, entonces simplemente aplicamos la ley de Ohm. Nos dice que la tensión son los 12 voltios dividido los 600 ohmios. Entonces miramos acá rápidamente en la calculadora cómo hacemos eso. ¿Cómo les fue con la descarga de la calculadora? ¿Ya todos la tienen? No. Sí, señor. No hay excusa porque creo que todos tenemos celular y la calculadora es gratis. 0.2A. ¿Listo? Entonces vale 12 dividido 600. 600 M, ¿no? 0.2A. No, porque la resistencia es 600 ohmios. Ah, sí, ok. Entonces me da 0.02 ¿qué? Amperios. Amperios. Que en notación de ingeniería o en notación del sistema internacional, ¿es cuánto?
Ahí está, vea. 20 miliamperios. 20 mili. ¿Sí? ¿Todos llegaron a la misma respuesta? Sí, señor. Sí. 20 miliamperios. Ahí está. Entonces ahí ya respondimos la primera pregunta. La primera pregunta que nos hacían era hallar la corriente que circula por el circuito. Segunda pregunta, hallar la tensión en cada bombillo. 20 miliamperios. ¿Cuánto es la tensión en cada bombillo? Utilizamos esta fórmula, vea. La tensión de la fuente es igual a la tensión en cada una de las cargas. A la suma de la tensión en cada una de las cargas. En este caso, ¿cuánto sería entonces? Ya de 4 voltios. ¿Sí? ¿4 voltios? ¿Estamos de acuerdo? 4 voltios, profe, sí, 4 voltios. ¿De dónde salió ese 4? Dividido en las tres resistencias. Sí, de BN 02.2.20.000 voltios. Dividimos 12 En 3. entre 3, Que son, porque que son las 3 resistencias. exactamente. Esa es la forma correcta de hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que solamente se puede hacer eso cuando las resistencias son iguales. Si hubieran sido diferentes, ahorita hacemos un ejercicio a ver cómo lo hacemos, ¿listo? Entonces ahí tenemos los 4 voltios en cada una de las resistencias. Si quisiéramos utilizar la ley de Ohm para hallar este número, ¿cómo la utilizamos? Entonces la ley de Ohm es esta misma, ¿verdad? Es despejar acá la B y decir que la tensión es igual a la corriente multiplicada Sobre por la resistencia. resistencia. Multiplicada por resistencia. ¿Cuánto vale la corriente? 20 miliamperios. ¿Y cuánto vale la resistencia? 0.2. 200 ohmios. 200 ohmios. Si multiplicamos 200 por 20 miliamperios, ¿nos va a dar cuánto? 4000. 4 voltios. 4 voltios. Sí, Sí. no hay que olvidar el mili. Sí, sí, sí. 20 mili por 200. Entonces usted le va cogiendo el tiro acá a la calculadora. Entonces tenemos 20 mili, pone acá exponente, Así busca el mili y lo multiplica por 200. ¿Ve? Por eso es importante saber manejar bien la calculadora. Sí. Porque acá son números redondos para efectos del ejercicio. Pero se puede tornar otra cosa, más con decimales. Serían 4 voltios. 4 voltios. Listo, entonces ahí tenemos la segunda pregunta ya resuelta. La tercera sería hallar la potencia consumida por los tres bombillos. ¿Cuánto es la potencia consumida por los tres bombillos? ¿Cuál ley utilizamos ahí? La ley de Watt. ¿Cómo dice la ley de Watt? Potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje. Exactamente. ¿Y la medimos en qué? En vatios. Vatios. Entonces me están pidiendo la potencia total de los tres bombillos. ¿Cuánto sería entonces? Me piden una tensión. 0.8. ¿Qué tensión es? La pregunta es potencia entregada o potencia consumida. Consumida por el bombillo. Por los bombillos. Ok. Sería, profe, sería 0.8. 0.8 vatios. Sí, señor. Listo, ya vamos a mirar si sí. Me están pidiendo una tensión. ¿Cuál tensión es? ¿Esta de 4? ¿Esta de 12? ¿Cuál? ¿Cuál utilizo ahí? Estamos hallando la potencia consumida. Sí, entonces hay que mirar bien la pregunta. Hallar la potencia consumida por los tres bombillos. La potencia consumida total. Sí, Serían los 12. serían los Pues 12 sí. voltios. ¿Dónde están 12 esos 12 voltios? Véanlos acá. En el No. circuito equivalente, vean. Porque hay 12 12 voltios acá. voltios.
Lo multiplica por 0.2. Acá tiene que obligatoriamente haber 12 voltios porque vea, esto no se puede perder, tiene que aparecer en algún lado. Entonces utilizamos esos 12 voltios y lo multiplicamos por cuánta corriente. Por 4. Por 4. 4 amperios. 20 miliamperios. Por 20. No. Ah, sí, por 20.000. ¿Cuánto nos da eso? $240. 240. 0.24. 0.24. En notación del sistema internacional, 240 mili. 240 miliamperios. No se nos Serían puede olvidar el 2.4. prefijo. No se puede olvidar nunca el prefijo. 200 milivatios, perdón. Milivatios, no miliamperios. 240 milivatios. Ujú. Esa es la potencia por la resistencia total. Entonces, la potencia por cada una de las resistencias, ¿cuánto sería? Dividirlo en 3. Exactamente. O sea, ¿cuánto? 241 3. 80. 80 milivatios. es lo que consume cada uno de los bombillos. 80 milivatios. Siguiente pregunta, ¿cuál es la potencia de la fuente? ¿Cuánta potencia está entregando la fuente? Que era la pregunta que teníamos ahorita que había hecho Iván. Iván, ¿cuánto es esa potencia entonces? 240 milivatios. 240 milivatios. Milivatios. ¿Por qué criterio? Eso es que, profe. ¿Cuál es el criterio para nosotros decir que son 240 milivatios? La potencia que se entrega, la potencia que se consume. Exactamente. ¿Qué es cuál ley? Lo que acabó de decir usted. La equivalencia. No. Y, profe, bueno, pregunta. Señor. Ahí tenemos la potencia consumida por cada resistencia en el circuito. Entonces nos están preguntando la potencia entregada. Sí. ¿Sería la suma de las 3 potencias en este caso? Sí. Pero usted acabó de decir ahí que la potencia entregada tiene que ser la misma potencia consumida. Eso es correcto. Pero ¿cuál ley es esa? La conservación de la materia. Sí, la conservación de la energía. La energía. ¿Cuál ley es? La primera ley de... La primera ley de la termodinámica. Fíjese que las leyes de la termodinámica también se utilizan mucho en electricidad, para que también las tengan ahí en cuenta. Son 4 leyes. Entonces las van a estudiar ustedes, las van a investigar, las van a tratar de entender y ya después vamos a seguir charlando de ellas. O también utilizamos la ley de Watt, vea. Entonces la potencia en la fuente es igual a la tensión en la fuente por la corriente que pasa por la fuente. Tensión en la fuente, vea, 12 voltios. La corriente que pasa por la fuente, como es un circuito en serie, es la misma. 20 miliamperios. Que nos da los mismos 240 milivatios. Entonces, fíjese que todos estos ejercicios, porfa, cuando no estemos hablando, apaguemos
el micrófono para que no hagamos tanto ruido ahí. Eh, todo esto que estamos hablando en un circuito tan sencillo, hemos sacado conclusiones y son cosas que nos van a servir, lo que les digo, para ya cosas más complejas. Por ejemplo, acá vea, la ley de la termodinámica. Estamos despreciando las pérdidas que hay acá en este cable. ¿Que cómo se llaman estas pérdidas? Esto lo hablamos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando pasa corriente por un cable? ¿Qué pasa con ese cable? Se calienta, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese efecto, ese fenómeno físico? ¿Efecto Joule? Dime. Efecto Joule. El efecto Joule. Efecto Joule. Todo eso toca tenerlo en cuenta ya para circuitos más avanzados, más grandes. El efecto Joule, que son pérdidas resistivas. Son pérdidas resistivas. Profe, listo, esto lo estamos aplicando para un circuito en serie. Si nosotros queremos hallar la potencia entregada por la fuente en un circuito en paralelo, ¿la fórmula es la misma o es otra? No, cambia. Ah, listo. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Vamos de menos a más. Gracias. Vamos a analizar también los circuitos mixtos. Para analizar un circuito mixto que no está ni en serie ni en paralelo, nos toca ir a mirar las leyes de Kirchhoff. Pero vamos de menos a más. Miremos el siguiente ejemplo. Bueno, acá está la resolución, está ya para que ustedes lo miren. Ahí están los valores. Vamos a hacer este ejercicio que es prácticamente el mismo, sino que ahora las resistencias son diferentes. Ya no son de 200, sino una vale 300, la otra 200 y la última vale 100. Entonces vamos a hacerlo acá rápido. Entonces tenemos la fuente igual de 12 voltios y tenemos las mismas tres resistencias. Esas tres Creo que ya resistencias. casi se cierra el enlace de reunión. Sí, ya en 5 minutos lo hacemos. Gracias. Tenemos acá 300 ohmios. Acá tenemos 200 ohmios. Y acá tenemos 100 ohmios. La pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? 600 ohmios. 600 ohmios. ¿Cuánto valía la del ejercicio pasado? 600 ohmios. 600 también. Cambia entonces la corriente. ¿Cuánto vale la corriente entonces? Lo mismo, Es ¿no? el mismo valor de la de antes. Claro, no cambia. Vea, la corriente sigue siendo la misma. 20 miliamperios. Ya nos ahorramos trabajo. Ahora me preguntan es la tensión. ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Y cuánto vale la tensión acá? ¿Podemos dividir en 3 este 12? Para decir que nos da 4 voltios en cada una de las resistencias. No, No, porque ahora las resistencias son diferentes. ¿Cómo hallamos diferentes. entonces la resistencia en cada, la tensión en cada resistencia? Por ejemplo, cogemos la primera, ¿La que más tenga es la resistencia. que más consume o será así? Se multiplica la intensidad de corriente, o sea, la corriente, por la resistencia, la primera. O sea, ¿qué Después se hace ley lo es mismo esa? con la segunda y con la tercera. ¿Qué ley es esa? La ley de Ohm. La ley de Ohm, véala. Tensión es igual a R por I. Eso no cambia. Entonces lo que está diciendo el compañero lo vamos a expresar acá matemáticamente. Tensión 1. Se le pone un nombre ya. Tensión 1. La tensión 1 es igual a la Ok, siguiente resistencia folio. 1 Sí. multiplicada por la corriente que ya es general en el circuito, Sí, 20 miliamperios. 20 miliamperios, sí. Para la tensión 2, que es esta tensión que tenemos acá, hacemos R2. exactamente lo mismo. R2 por 20 miliamperios. Y para la tensión 3, que tenemos acá,
va a ser igual a R3 por 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso rápidamente? R1 vale 300, Por la 20. otra vale 200 y la otra vale 100. Hablando de las resistencias y la corriente es la misma. 20 mili. No le pongamos ahí la unidad, pero ya sabemos que hay que ponerlo. ¿Cuánto nos da eso? La resistencia son 6. La otra es 4, la 2. Y Y la la otra última, 2. No. 12 voltios, lo mismo que entrega. exactamente, 12 voltios. Tiene que dar, no se puede perder nada. Ahí están, vean. Entonces ya no están repartidas equitativamente las tensiones, sino que en cada uno tiene una tensión particular. Ahora, la potencia total del circuito, ¿de cuánto es? Consumida por las tres resistencias. Va a ser lo mismo, 12 voltios Sería los 12 voltios multiplicado por ¿cuánto? por los 20 miliamperios. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio eso? 240 140 milivatios. vatios. Ahora la potencia de cada una. Potencia de la Sí. resistencia 1. ¿Cuánto nos da? Vamos a hallar la tensión, vean. 6 voltios, 6 voltios por 20 miliamperios. 20 miliamperios. La potencia en la resistencia 2. 4 voltios por 20 4 miliamperios. voltios por 20 miliamperios. Y la potencia en la resistencia 3 es igual a 2 voltios por... ¿Cuánto nos da eso? Sería 120 milivatios, 80 milivatios y 40 milivatios. y 40 milivatios. Da lo mismo, 240 milivatios. Exactamente, 240 milivatios. No puede haber pérdida de energía, de potencia. ¿Fácil o difícil? Fácil. Esto es lo que tienen que hacer con la tarea, exactamente lo mismo. Solamente que allá tienen un valor de una resistencia del bombillo y un valor de una resistencia del motor. Y hay 2 voltajes diferentes. Sí, o sea, pero en esencia es el mismo circuito. Más Sí, fácil el mismo porque son circuito. solo dos elementos. Pero son voltajes diferentes, pero se hace la sumatoria. Exactamente. Sí, 12 voltios. Ajá. ¿Listo? ¿Bien? Les voy a compartir acá la asistencia para que la vayan llenando. Eh, ¿Cómo les pareció la parte teórica? ¿Bien? ¿Fácil? Yo estuvo Señor, entendido. Gracias entender. Excelente. Ah, no, pero no la voy a compartir acá por el chat. Compartámosla mejor por Hay que hacer más ejercicios para poder cogerle la práctica y entenderlo lo que más le fácil. decía ahorita al principio. ¿Esto de qué es? Esto es repetición. Esto que acabamos de hacer es lo que llaman los matemáticos carpintería. Porque si ve que esto es repetitivo, ¿qué es lo importante? Que usted entienda que esta parte del circuito. Esto de acá ya deja de ser un problema físico, un problema eléctrico, para convertirse en un problema matemático. Entonces usted como eléctrico, usted también tiene que dominar la matemática. Porque es que la electricidad está en el lenguaje de las matemáticas. Listo. ¿Me confirman, porfa, si pudieron llenar la encuesta? Sí, creo que sí. Sí, señor. Listo, tomémonos 12 minutos de descanso, veámonos a las 9:10 y venimos y hacemos estos mismos ejercicios, pero ya en el simulador. Ok. ¿Listo? Ya nos vemos entonces. Ok, sí, señor. Listo, profe. Gracias. Listo.
Listo, entonces vamos a continuar. La idea es que hagamos los mismos ejercicios, pero ahora en el Tinkercad, simplemente para ir a verificar que lo que hayamos teóricamente sea lo mismo en el simulador. ¿Listo?
Entonces vamos a abrir acá el Tinkercad. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí? Sí, profe. Listo, gracias. Le damos acá donde dice crear. Sí, señor. Circuitos. Nos sale ahí la interfaz. Y vamos a montar el circuito, el primero, el de las 3 resistencias iguales. Y vamos a verificar que nos haya dado lo mismo. Que nos dé los 20 miliamperios y que nos dé la tensión de 4 voltios en cada una de las resistencias. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar las 2 pilas para que miremos cómo van a hacer ustedes la tarea. Y vamos a utilizar las resistencias. Habíamos dicho que cada una de las resistencias era de 200, ¿cierto? 200 ohmios. Listo, entonces ahí ponemos la resistencia. Como son 3, la copiamos. Y las vamos a conectar en serie. Bueno, acá debía haberla copiado primero, haberla volteado y después copiado. Bueno. Como necesitamos 12 voltios, 9 y 3, 12, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conectar las baterías? ¿Para todos es claro cómo se conecta la batería? Volviendo a la teoría, volviendo acá a los ejemplos que teníamos. Por ejemplo, el sistema fotovoltaico. Cuando usted tiene X cantidad de baterías y necesita conectarlas, en la mayoría de los casos usted las va a conectar en serie. Es decir, lo que estamos haciendo acá en el circuito. ¿Cómo las va a conectar en serie? ¿Cómo se conectan 2 baterías en serie? Positivo, negativo. Positivo y negativo. ¿Qué pasa si yo conecto positivo con positivo y negativo con negativo? ¿Me confirma si estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, Sí, se señor. ve. Compañero ahí que está como grave de conexión. Entonces la vamos a conectar la parte positiva, es decir, esta parte roja, con la parte negativa de la otra pila. Eso es importante. Vamos a poner acá un interruptor. Siempre es importante también tener un elemento de conmutación que nos sirva para abrir y cerrar el circuito. Entonces vamos a poner acá negativo con positivo. Conectamos acá. Entonces si ve que el software es muy intuitivo, vea, muy amigable, muy visual, apenas para los que están iniciando en este mundo de la electricidad, para que le cojan cariño, para que no le cojan pereza, para que hagan los ejercicios, para que vean muy visualmente cómo es que funcionan las cosas. Ah, se me olvidó poner el multímetro. Ya después les voy a explicar cómo funciona el multímetro. Eso lo vamos a ver en detalle. Cuáles son sus características. Acá nos interesa por ahora es medir la corriente. Entonces, así tal cual como yo lo estoy haciendo acá, ustedes lo van a hacer allá en la tarea. Profe, Señor, en una preguntita. Ahí en Tinkercad, ¿cómo es la opción para poner un dispositivo más pequeño? Por ejemplo, yo cuando estaba cacharrándole la batería me sale muy grande. no toca así, porque vea que es el tamaño proporcional a lo que sería realmente. Entonces, Usted puede minimizar los dibujos. sí, o sea, lo que estoy haciendo ahí con el scroll del mouse sería lo... Minimizar cada uno. Por ejemplo, la batería, digamos, para mi concepto estaría más grande, muy grande, entonces mi pantalla no me cabe toda. Seleccione y dele minimizar.
pero se minimizan todos los elementos, ¿no? No encuentro la opción. Pues yo, O sea, pues yo estoy, yo, como yo dice el estoy en un compañero, no se portátil y puede. yo selecciono el objeto y le doy control menos y se disminuye. Pero digamos ahí no, yo no le veo problema ahí, como lo tenemos. ¿O sí? Ahí le podemos hacer zoom, vea. Sí, no, sino que la pantalla mía estaba muy grande en el PC, entonces por eso la pila me ocupaba mucho espacio, pero con el aporte que me hizo el compañero de control menos, sí me dio ya para la imagen poder seguirla trabajando organizado. Ah, ok, listo. Gracias. Listo. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo hicimos ahí esa conexión? Creo que es bastante clara. Vamos a medir la corriente. Vamos a verificar que nos haya dado 20 miliamperios. Tiene que dar obligatoriamente lo mismo. No puede haber pérdida de nada. Entonces le damos acá en iniciar simulación. Cerramos el circuito y nos da 19.6 miliamperios. ¿Es algo lógico, coherente? ¿Está cercano a lo que pretendíamos medir? Sí, señor, correcto. Correcto, está bien, está cerca del lo que Exacto, se está quería. cerca, pero no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque de pronto ahí el dispositivo, la aplicación contemplará otros factores que nosotros no. Sí, efectivamente. ¿Cómo qué factores? El desperdicio. La distancia. Cae de atención y todo. Sí, hay una caída de tensión. No es tanto por la distancia, porque miremos un momento este elemento, una placa de pruebas. Todos han visto esa placa en algún momento, ¿sí? Una protoboard. Una protobar. Cuando nosotros utilizamos este elemento, vea que perfectamente este circuito nos entra acá, nos cabe ahí, ¿cierto? Entonces es un circuito donde nosotros despreciamos esa caída de tensión que hay en el cable. O sea, no es por la caída en el cable. Es en otro lado. ¿Dónde es? Después les explico cómo funciona esto. ¿Dónde está la pérdida? ¿Dónde ven ustedes ahí la pérdida? Las baterías. En las baterías. En la vida real, ¿qué pasa cuando usted pone una batería, digamos, a la batería del celular? Se la Se conecta y descarga. está al 100% y en cuestión de cuánto tiempo ya está en Se va, 98%. se va descargando Se- poco a se- poco. Por el consumo se va cargando. Se descargan muy rápido estas pilas. Aún estando nuevas, esas pilas ya tienen Una eh, caída. una descarga, se pierde la carga. Digamos, si usted va y mide la tensión en la batería de la moto, en la batería del carro, pasa lo mismo cuando el carro está apagado, antes de que empiece a funcionar el alternador. Usted va y la mide. ¿Y cuánto mide? ¿Mide los 12 voltios exactos? No. Mide un poquito menos, dependiendo Sí. también de la antigüedad de la batería y de la calidad. Lo mismo pasa con las baterías que usted utiliza en los sistemas fotovoltaicos. Usted va y mide esa tensión y no da exacta. Entonces, por eso es que tenemos ahí esos 0.4 miliamperios que hacen falta. ¿Qué pasa si conectamos esto de esta manera para medir la corriente? Si ponemos acá positivo, el negativo, en lugar de conectarlo al negativo, lo conectamos al positivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Se daña el multímetro? ¿Qué dicen ustedes? No, señor, pero le va a dar negativo el paso. Ahí nos dio los mismos 19.6 miliamperios, pero da negativo. La pregunta es, ¿se daña el multímetro? No. En corriente directa no. No. ¿Y en alterna sí? Sí, porque habría-
Alterna se llama fusible. Ni alterna ni indirecta, soy mal. Ni en alterna ni en directa, profe. Sí, ni en alterna ni en directa se va a dañar el multímetro. ¿Por qué? Porque él está en función de corriente, vea. Lo que pasa es que la corriente, ¿cómo es el sentido de la corriente ahí en el sistema? Sale acá por el positivo, ¿cierto? Vea, lleva esta trayectoria. Cuando llega al multímetro, en lugar de entrar por el positivo, entra por el negativo. Entonces lo que le está diciendo el multímetro es, estoy midiendo la corriente, salud, estoy midiendo la corriente, pero esa corriente va en sentido contrario. Eso es lo Cambia que de me está dirección diciendo. la corriente, lo único. Sí, claro, por eso es importante también entender que cuando usted está analizando la corriente, tiene que mirar cuál es el sentido de la corriente. Es muy Profe, así importante diferencia uno del negativo al positivo. lo que le estoy diciendo. Si la corriente viene en este sentido, en este sistema no nos va a afectar nada. Pero cuando usted utilice elementos como un transistor, por ejemplo esto, o cuando utilice un LED, a usted sí le va a importar mucho cuál es el sentido de la corriente. Acá con resistencias no. ¿Listo? Pero vamos de menos a más. Vamos a meter eso por ahora. ¿Sí estamos? Sí, señor. Listo. Señor. Donde nosotros podemos medir en este sistema, que es este que estamos viendo acá, estos 600 ohmios. ¿Dónde los mido ahí en el montaje? ¿Dónde están esos 600 ohmios? La resistencia. La resistencia. Entonces vamos a poner el otro multímetro y vamos a medir la resistencia. Lo ponemos acá en función de resistencia. ¿Y de dónde a dónde mido? De la primera hasta la última. De la primera hasta acá, ¿sí? Es intuitivo, ¿sí? ¿Para todos es claro? Sí, señor. Sí, señor, correcto. Sí. Ahí estamos bien. Listo, no sé qué. Esa es la resistencia equivalente porque estoy contemplando las tres resistencias. Inicio la simulación Abra el circuito. y me da menos 1.13 amperios. ¿Qué pasó ahí? Pues tiene el circuito cerrado. Tiene que abrirlo. Tengo que abrir el circuito. ¿Por qué? Ahora sí. Para no quemar el test. Profe, Fíjese lo que sucedió ahí. Cuando el circuito está energizado, no se puede medir resistencia. Vea. ¿Ya te preparaste el sándwich? Vea, no podemos medir resistencia. ¿Cómo se mide la resistencia entonces? Energizado. Con el circuito desenergizado. Eso es importante. Vea. Ahí tenemos los 600 ohmios. profe, al medir resistencia con el circuito cerrado, al nosotros colocar las puntas del multímetro en un circuito que está energizado, de una se dañaría el dispositivo. Ahí sí le quema el fusible. Sí, se le quema dependiendo del multímetro. Hay multímetros que vienen con fusible y hay otros que no. Porfa, el ¿Ya te micrófono. hiciste el sándwich? Listo, ¿qué más teníamos que medir ahí? La tensión en cada resistencia. La tensión, sí. Entonces midamos la tensión. Pongamos este ahí y pongamos este acá abajo. Para medir esas tensiones. Entonces vamos a conectar acá y vamos a conectar ahí. Y el otro multímetro lo conectamos de la misma forma. Para medir tensión sí tenemos que energizar el circuito, obviamente. Medimos tensión y medimos tensión. Iniciamos la simulación. ¿Y cuánto nos está dando ahí?
todo menos 4 Habíamos calculado 4 voltios y nos está dando 3.92, ya sabemos por qué, por la pérdida que hay acá en las pilas. Porque da negativo, lo mismo que hablamos acá. Sí. Porque ¿cuál es la parte positiva de la resistencia? La que viene, la que está conectada acá al positivo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la medida, 3.92 voltios. ¿Sí? ¿Está claro cómo hicimos eso? Sí, señor. Listo, bien. ¿Cómo solucionamos esa caída de tensión acá, de las pilas? Recargándola. Recargándola, sí. Con capacitor. O podemos poner una fuente más confiable, ¿cierto? Una fuente de alimentación más confiable. Tratemos de mantener el micrófono apagado mientras que no estemos hablando, ¿listo? Solamente encendámoslo para hablar. Esto es conectado, ¿no? La estufa está cerrada. Porfa, mantengamos el micrófono apagado. Cerrada. Listo, ahí pusimos una fuente más confiable. ¿Que dónde encontramos esta fuente? Estoy muy triste porque se me dañó mi cosita. Profe, toca que la silencie. ¿Dónde encontramos estas fuentes? ¿Sí? ¿Se han visto estas fuentes? ¿Me confirman ahí? Pero Sí, señor, Son los que manejamos en el ejercicio. en la ¿Dónde? presentación las iba a utilizar a ella. Digamos en la casa donde está esa fuente. Un regulador de tensión, ¿sí? El que usted le conecta al computador o le conecta al televisor o a cualquier electrodoméstico. En la caja de tacos, en la caja de... No. Reguladores. El UPS que uno dice. Sí, en la UPS también. Ajá. Entonces vea que acá ya la corriente es lo que habíamos calculado teóricamente, lo mismo que la tensión. Ya el software no contempla ninguna otra pérdida, ni en el cable ni en las resistencias. Físicamente las resistencias sí tendrían una pérdida, los que han trabajado con este tipo de elementos o con cualquier elemento eléctrico. Estas resistencias vienen con un datasheet, nos dicen cuál es el valor, eso después lo miramos. Sí, los colores. Sí, el código de colores, ya después lo miramos en detalle. Y nos dan una tolerancia, dependiendo del fabricante. Sí, señor. 5%, 10%, 15% hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso hemos sido acá tan rigurosos en ese tema de la exactitud, porque hay sistemas eléctricos que requieren eso, exactitud. Profe, una pregunta, ¿esa imagen es otro multímetro? ¿Cuál? ¿Este que está al revés? No, el otro, el primero, el gris. No, esa es la fuente, lo que estábamos hablando. Ah, ok. Esta es Pero una ese fuente. no lo encuentro en el... Acá donde dice componentes, viene donde dice todos y ahí lo encuentra, vea. Ah, es que está en básico, ok. Ahí lo encuentra, vea. Acá donde dice Listo. instrumentos, ahí está la fuente de alimentación. Ah, ya es que está en básico. Listo, bro, gracias. Ajá. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que hay circuitos, sistemas eléctricos que requieren de mucha precisión. Hay otros que tienen más tolerancia.
Hay equipos que, por ejemplo, equipos médicos que son muy sensibles a la tensión, sensibles a la corriente. Usted tiene que garantizar eh, que la corriente y la tensión siempre sean la misma, que sean muy estables, muy confiables. Entonces, para eso existen esos sistemas de respaldo y existe la redundancia en el sistema, donde usted O sensores también. le pone Sensores. más elementos para que esa tensión se mantenga estable. Listo, vamos a mirar el siguiente ejemplo ya para terminar, que era acá las resistencias de 300, 200 y 100. Entonces, como es el mismo ejercicio, entonces detenemos acá la simulación y le cambiamos los valores. Entonces ponemos 100, acá ponemos esta de 200 y esta la dejamos de 300. La corriente ya vimos que es la misma, cambia la tensión en cada una de las resistencias. Entonces ahí tenemos 6 voltios, 4 voltios y 2 voltios. ¿Importa acá el orden? No, señor. Si pongo la de 100, ¿dónde está la de 200? Y la de 300, ¿dónde está la de 100? No, no importa. ¿Cómo va a ser el mismo? Va a ser lo mismo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces hagamos la prueba. Vamos a cambiarla acá. Vamos a poner esta de 200. Y esta de 100. Entonces son cosas que a veces parecen elementales, parecen tontas, pero eh, hay que contemplarlas, ¿no? Hay que hacernos nosotros preguntas del circuito. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? La idea es esa, que utilicemos ese software para nosotros mismos llegar a sacar nuestras propias conclusiones. No solamente lo que hable yo acá, sino que ustedes mismos hagan cambios, cambien valores, miren a ver qué más pueden indagar, qué más pueden sacar. Listo, ya medimos la potencia, ya la tensión y la corriente. Nos decía que midiéramos también la potencia. ¿Con qué elemento nosotros vamos a medir la potencia? ¿Cómo se llama ese elemento? Un Meyer, un watímetro. ¿El Megger? ¿Con el Megger medimos potencia? ¿Qué medimos con el Megger? Aislamiento. Aislamiento también se puede. Claro, estamos midiendo resistencia, ¿cierto? ¿Pero qué tipo de resistencia? La del conductor. La del motor, la embobinada, todo. Conductividad. Frecuencia continua. Ajá. Listo. Entonces, ¿con qué elemento vamos a medir la potencia? Multímetro. No, con este multímetro no nos sirve para medir potencia. ¿Con un batímetro? Con el batímetro. O con este potenciómetro, ¿será que Un sirve? potenciómetro. Potenciómetro. ¿Qué nos dice esa palabra? Ese es para potenciar, no Para para medir la potencia, el mismo nombre lo dice. Pareciera que el nombre nos dijera, ¿no? No, el potenciómetro es variable. Potenciómetro pareciera que sirviera para medir potencia. ¿Sí sirve para medir potencia o no? profe, Claro. para medirlo o para regularlo. Si No, el desglosamos la palabra, potenciómetro es una resistencia variable. si desglosáramos esta palabra, pareciera que sí. Pero ahí, como dice Ricardo, el potenciómetro lo que hace es variar la resistencia. Es una resistencia Y que eso usted la puede es como un cambiar. selector para variar la resistencia. Ese no. Debe ser con con un batímetro. No, 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 no. No confundamos. ¿Qué es el potenciómetro? ¿Qué es este elemento? Definámoslo bien. Es
como lo dice, o sea, es para potenciar, o sea, se O sea, tiene eso porque como es una, tú una o la perilla y uno moviendo. Este elemento es esto que estamos viendo acá, es una resistencia. Solamente que esta resistencia tiene un valor de 300 ohmios, mientras que este potenciómetro tiene un valor entre 0 y 250 kiloohmios. Entonces va cambiando de resistencia, pero no va a medir absolutamente nada. Estamos en un batímetro. Entonces ojo con el nombre, que puede llegar a confundir, ¿ver? Esto es un potenciómetro, lo ponemos acá para medir resistencia, le conectamos acá al común, tiene 3 terminales y usted mide es la resistencia. Entonces ahí está en su máximo, que es de 250 kiloohmios, y usted lo puede cambiar a 0, vea. 0 ohmios, 35 kiloohmios, 75 kiloohmios, 120 kiloohmios, 165, ¿sí ve? Va cambiando, pero ¿qué cambia? La resistencia. ¿Dónde se utilizaba esto antes? En los radios viejos, ¿se acuerda? Que tenía esa perillita allá. Sí, como para subir y bajar volumen. Volumen, así más o menos. ¿Sí se acuerda que usted cambiaba de emisora para cambiar la emisora? ¿Sí se Sí, y acuerdan o no? de los interruptores dimmer, los de... O los dimmer también, sí, señor. Para cambiar la intensidad de la luz. Para eso se utiliza esto. Vea. Yo lo utilizaba mucho, pues, cuando trabajaba en telecomunicaciones. El Dinatel también tenía para medir resistencias en el cobre. Ujú. No, pero eso no está midiendo nada, ¿no? Tengámoslo bien en cuenta que eso no está midiendo nada. Eso no es para medir, no es un elemento de medición. Lo que yo les estaba preguntando era por el nombre, porque es que como dice potenciómetro y estamos midiendo potencia, para que no lo confundamos. Pero eso no está midiendo absolutamente nada. Está cambiando simplemente la resistencia. sí, o sea, lo que entiendo, o sea, que el potenciómetro tiene su valor predeterminado y a partir de ese valor, o sea, uno lo puede controlar. Ah, sí, señor, claro. Claro, usted le puede cambiar acá el valor ahí eh, de diferentes rangos, de diferentes potencias. Cuando usted va a comprar una resistencia, también tiene que tener en cuenta no solamente el valor de la resistencia, sino el valor de la potencia. Usted llega a una tienda electrónica y dice, véndame una resistencia de 100 ohmios. Si usted no lleva el dato de la potencia, ahí la está embarrando. Tiene que llevar dos datos, el dato de la resistencia y el dato de la potencia. Profe, una pregunta. Ahorita en esta clase más adelante vamos a medir cómo, o sea, vamos a ver cómo medir la resistencia según según tengo entendido, se mide por los colores, ¿cierto? Sí, claro, estos son un código de colores, ya después miramos qué quiere decir cada uno de esos colores, qué quiere decir esta banda de tolerancia, cómo se mide, eso lo vamos a hablar. Listo, entonces yo creo que con esto que hablamos hoy ya perfectamente todos pueden hacer la tarea, porque prácticamente que ya hicimos la tarea. Ya conectamos las pilas, ya sabemos cómo se mide, ya hicimos el ejercicio manual acá, hicimos 2 ejercicios, ya imposible que con esos 2 ejercicios no saquemos eso. ¿Ve? Es lo mismo que ustedes van a entregar acá. Llegan y hacen el ejercicio, le toman un pantallazo a esto, o lo hacen allá en un cuaderno, le toman una foto, le toman el pantallazo al Tinkercad, lo unen en un PDF, le ponen el nombre, lo entregan bien bonito y lo suben al grupo. La idea es que no vayan a copiar la de los otros compañeros, porque ha pasado que una persona llega y lo entrega y los otros copian. Y si ese lo hizo mal, ahí queda el aprendizaje. Profe, yo le hice una pregunta. Al igual como no lo hicimos lo hice con resistencia y a la vez lo hice o sea, con el bombillo y con el motor. Sí. Entonces toca tomarle foto a ambos o a uno de los dos. No, solo al que
al que propusimos que era el motor y el bombillo, no más ese. Ok. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. Acá está, vea, para que conecten el multímetro para medir la corriente. Ahí queda la grabación para que la revisen. Entonces les queda todo el fin de semana y el lunes para que hagan la tarea. Quedo atento ahí a las inquietudes que tengan en el grupo. Entonces, agradecerles nuevamente por la participación de hoy. Los he visto bastante enérgicos, bastante participativos, entonces espero que continuemos así hasta finalizar el curso. Entonces agradecerles por ese entusiasmo que tienen acá con los temas que estamos hablando. Entonces nos vemos el martes, sí, el martes. No se les olvide llenar porfa la asistencia. Profe, una consulta. Señor. Gracias, profe. Buenas noches. Asistencia. Gracias, profe. Hasta mañana, bendición. No le entendí, Iván. Listo, gracias, que descansen, que duerman. Para nada, ingeniero, muchas gracias. Listo, gracias, que descansen.